112, linda también. Mira, una vida es atractiva cuando la persona conoce a Dios. Y es lo primero que vamos a ver nosotros en este salmo. Para entender esto, debemos de ir a la historia un poquito. Se cree que el Salmo 111 y 112 están relacionados. Ambos tienen muchas cosas muy similares. Están escritos los dos en forma de un acróstico usando las letras del alfabeto hebreo. Los dos comienzan con la palabra aleluya. Los dos tienen 10 versos con 22 frases. Musicalmente hablando, tienen las mismas estrofas. Repiten algunos temas y frases los dos. Por ejemplo, ambos hablan del temor a Dios. El Salmo 111 lo dice en el versículo 5 y el Salmo 112 en el versículo número 1. Menciona a las personas rectas. El Salmo 111 lo dice en el versículo 1 y el 112 lo dice en el versículo 2 y 4. Indican que la justicia de Dios permanece para siempre en el mismo versículo, en el versículo número 3, los dos. También llaman a Dios clemente y misericordioso en el mismo verso, en el versículo número 4. Estos dos están muy relacionados. La conclusión del Salmo 111 es retomada en el primer versículo del 112. El Salmo 112 termina de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así es como termina el Salmo 112. Y mira cómo empieza el 111. Y mira cómo empieza el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El Salmo 111 termina haciendo un llamado a temer a Dios. Y el Salmo 112 empieza para aquellos que han atendido ese llamado, aquellos que van a recibir las bendiciones de haber escuchado esa invitación de temer a Dios. Pero el enfoque de ambos salmos es diferente. El Salmo 111 se enfoca en la grandeza de Dios. Habla, describe al Padre. Pero el Salmo 112 se enfoca en la bendición de Dios hacia el hombre que le teme. Es decir, habla de los hijos que se parecen a su padre. Se puede concluir lo siguiente: sin el Salmo 111 no se puede vivir el Salmo 112. Sin conocer a Dios no se puede disfrutar de sus bendiciones. Se debe alabar a Dios por quién es Él y por su fidelidad con su pueblo. Eso es lo que nos enseñan estos dos salmos. Algo muy importante es que estos salmos fueron escritos después de la cautividad. ¿Por qué esto es importante y relevante? Bueno, los judíos habían regresado a Jerusalén después de estar cautivos en Babilonia por 70 años. Ellos venían con un trasfondo muy mezclado de aquellas culturas. Era importante que el pueblo aprendiera nuevamente dos cosas: ¿quién es Dios?, como lo indica el Salmo 111. Y también ellos debían aprender lo que Dios hace con su pueblo cuando su pueblo obedece, como lo indica el Salmo 112. Quizá por esta razón es que estos salmos están escritos en forma de acróstico para facilitar su memorización. Al venir de la cautividad, ellos claramente comprendían muy bien las consecuencias de no temer a Dios, de no obedecerle, de ser rebeldes contra su palabra. Estos cantos les ayudarían a recordar quién es Dios y cómo Dios bendice a su pueblo escogido. Por eso están en forma de acróstico y se cantaban frecuentemente. Como decíamos, este salmo, al igual que el 111, comienza con la palabra aleluya.
Este es uno de los 24 salmos que comienzan o terminan con la palabra aleluya. Este aleluya es un término hebreo que abrevia la frase básicamente en español, alabado sea Dios. Es una exclamación litúrgica de regocijo, de alabanza. Los historiadores creen que llegó a ser un llamado común a la adoración. En el Nuevo Testamento solo aparece en Apocalipsis 19 en 4 ocasiones. Esta palabra al inicio invitaba al salmista a prepararse para enfocar su alabanza a Dios y no al hombre. Le recuerda a la persona que va a cantar este Salmo 112 que Dios es el centro de este canto, no el hombre. A pesar que se describen las bendiciones que recibe el hombre, el enfoque es el Dios de las bendiciones. En el contexto histórico nos muestra que una vida va a ser atractiva cuando esta persona conoce a Dios verdaderamente. Esa persona no pasará desapercibida, será luz en un mundo de oscuridad. Las personas lo van a ver y van a decir, yo quiero lo que tiene él. ¿Cómo es posible que esta persona se pueda sostener en medio de todo esto? Yo quiero lo que él tiene. Y cómo no, conoce al Dios creador del cielo y de la tierra y es lo que refleja en su vida. Y por eso es luz en medio de la oscuridad. Dice Juan 8:12, Jesús hablando les dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, pero en Mateo 5:14 el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ustedes son como antorchas donde se encienden en mi fuego y van e iluminan a un mundo perdido. Una vida es atractiva porque es una antorcha que ilumina la luz de Dios. Y es lo que vemos en el contexto histórico de este salmo. Si tú no quieres pasar desapercibido y si tú deseas impactar a tu generación, especialmente a los que están cerca de ti, conoce al Dios de la Biblia verdaderamente. No simplemente históricamente, sino personalmente. Y esto es lo que nos enseña el contexto histórico de este salmo. Pero una vida atractiva es cuando conoces a Dios. Cuando conoces a Dios, pero también cuando temes a Dios. Y es lo que vamos a ver en el primer versículo. Mira cómo comienza este salmo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El canto comienza indicando que una persona que tiene temor de Dios es bienaventurada. Como dijimos anteriormente, es la conexión con el final del Salmo 111. Resalta la grandeza de Dios el Salmo 111, pero aquí comienza con la persona que admira esa grandeza y que no le queda más que temer a Dios, es decir, estar impactado y querer respetarle. El Salmo 112 va a describir los beneficios de aquellos que se asombran con Dios y le obedecen. Este Salmo 112 es una radiografía de aquel que conoce al Dios descrito en el Salmo 111 y le llama bienaventurado. En otras palabras, le dice hombre dichoso, hombre feliz. Varios salmos usan esta palabra bienaventurado. La palabra en su idioma original está en plural. En el hebreo se usa el plural para incrementar el valor o la importancia de esta palabra. Es como si en el español usamos el sufijo ísimo. Por ejemplo, en lugar de decir feliz, está diciendo felicísimo. Esta persona es feliz en una gran manera. El salmista está describiendo a una persona que es feliz, es muy feliz. Y esto nos recuerda que toda persona está en busca de la felicidad. Este salmo comienza con el anhelo de cada persona, el ser feliz. Y este salmo nos va a relatar ¿cómo se ve una persona que realmente es feliz desde el punto de vista
bíblico. Vamos a ver cómo se ve esta vida cómo se ve esta persona en la vida diaria. La palabra para bienaventurado se usa principalmente para indicar que alguien recibe el favor o la ayuda de Dios. No hay ayuda más grande que tú puedas recibir que la del Dios Todopoderoso. Esto hará que tú seas una persona bienaventurada, una persona feliz, y sabes, no vas a pasar desapercibido, como lo vamos a ver en este salmo. Dice bienaventurado el hombre, y cuando leemos la palabra hombre no se refiere nada más a los varones, básicamente habla de una persona en general y no hace ninguna distinción. No importa clase social, no importa lugar de origen, no importa género, si es hombre o mujer, no importa edad, no importa lenguaje, no importa la educación que tenga. Esa persona puede ser bienaventurada. Esa persona puede aspirar a dicha felicidad. Dice bienaventurado el que teme a Jehová. Ahora nos está dando una cláusula. Es interesante que si teme a Dios, no va a tener otros temores. Porque más adelante en el versículo número 7 dice que este tipo de persona no tendrá temor de malas noticias. El versículo número 8 nos dirá que estará seguro en su corazón y no temerá. A partir de este versículo vamos a ver una serie de bendiciones, pero estas bendiciones van a ser solo para estas personas que temen a Dios. Y la palabra temer, como lo hemos estudiado anteriormente, significa reverencia, da la idea de obedecer. Alguien que teme a Dios lo va a respetar y lo va a obedecer. Esta persona no nada más teme a Dios, sino que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Quien teme a Dios es porque lo conoce, y lo conoce porque conoce su palabra, como lo indicó el Salmo 111. Ese temor se aprende de la palabra de Dios, no viene natural. Las personas no nacen temiendo a Dios, sino todo lo contrario. Mira lo que nos dice Deuteronomio 17:18. El rey tenía que escribir una copia de la ley de Dios. Y dice este versículo así, Deuteronomio 17:18, y lo tendrá consigo, es decir, una copia de la ley, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Es lo que tenemos que hacer tú y yo, día con día, estar en la palabra de Dios, y tenemos que aprender a temer a Dios. Vemos que el temor de Dios se aprende, no es algo natural. Se obtiene de la lectura de las Sagradas Escrituras todos los días. Se refleja mediante la obediencia. El temor a Dios es lo más importante para el hombre, porque un día Dios nos llamará y nos pedirá cuentas. El hombre más sabio que ha existido, Salomón, aconseja esta cosa en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Mira lo que escribe Salomón, hijo de David. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí, el todo de nosotros es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es tal el beneficio que no lo ve como algo pesado en su vida, sino como un gran deleite, como un gran placer. Hay que ser honestos con uno mismo. Y mira, si no obedeces a Dios, la realidad es que no eres bienaventurado. Sí, a lo mejor vas a ser feliz, pero solo unos momentos cortos en tu vida. Si tú no temes a Dios, vivirás tus propias reglas, porque no conoces realmente al Dios de la Biblia, y el día de mañana pagarás las consecuencias. Y si tú no temes a Dios, es porque no crees en el Dios de la Biblia, que es amor, pero también es fuego consumidor. En conclusión, quizá no eres un verdadero creyente.
Pero aquí se nos está describiendo a alguien que es bienaventurado porque teme a Dios y se deleita en su palabra. Esta persona es un creyente verdadero. Mira el versículo número 2. A partir de este verso, el canto va a enumerar una serie de beneficios, de bendiciones para aquel que conoce a Dios y atiende ese llamado de temerle. El enfoque por el aleluya que leímos al inicio no son las bendiciones, sino el Dios de las bendiciones. Ese Dios que provee estos beneficios para su pueblo escogido. Mira lo que dice el versículo número 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Te fijas lo que nos dice? El hombre que teme a Dios impactará a aquellos que están cerca de él, a sus descendientes. Y estos descendientes serán de gran influencia, serán poderosos. La palabra para poderoso viene de dínamos, de donde obtenemos nuestra palabra dinamita. Es decir, harán un impacto grande. Aquel que teme a Dios sabrá de los grandes beneficios que se tiene. Por eso querrá inculcárselos a sus descendientes. Él irá dejando un ejemplo piadoso que sus hijos seguirán. Él animará a sus descendientes a obedecer a Dios porque conoce al Dios de las bendiciones. Dice Deuteronomio capítulo 9, versículos del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego cuando ya están sobre tu corazón, ¿qué vas a hacer? Mira el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así es como va a funcionar. Yo quiero ser este tipo de padre. Yo quiero dejar una generación que impacte, que sea poderosa, que sea una generación que ilumine la luz de nuestro Señor Jesucristo. Al tener que repetirlas, se ve que se requiere un gran esfuerzo. No es con que se las digamos una sola vez y ya. Esto requiere trabajo, requiere esfuerzo. Pero no se cansa el salmista de repetir estas palabras porque saben del gran beneficio. Por eso leemos en Proverbios una y otra vez: oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, porque el Padre sabe de la importancia que sus descendientes deben de tener la palabra de Dios. Este hombre busca dejar un gran legado ante su Dios, su descendencia. Mira, esto no es para gente floja, para gente que no se quiere esforzar. No, con Dios no hay atajos, se tienen que hacer las cosas como Él dice. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esta generación de esta persona que teme a Dios es una generación recta, es decir, que hace lo que es correcto delante de Dios. Esta descendencia será poderosa, pero desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de los hombres. Esta es una generación que le obedece a Dios y son descritos como rectos. Por eso es una generación bendita, es decir, que recibe la ayuda de Dios. No hay mejor ayuda que tus descendientes pueden recibir que la ayuda de Dios. Yo quiero ser como este varón. Yo quiero hacer las cosas de tal grado que Dios ayude a mi descendencia. Esto es un gran gozo y como padre yo sé que eso me dará una gran tranquilidad para que mis descendientes sigan en los caminos de Dios. Voy a seguir trabajando arduamente porque yo sé que eso me va a dar tranquilidad a largo plazo. Dice tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gran bendición que el día de mañana me digan: hey, tus hijos espirituales y carnales, físicos,
andan en los caminos de Dios. Esta bendición no tiene precio, da un gran descanso. Por eso, este hombre que teme a Dios es bienaventurado, es bienaventurado. El legado más grande que puedes dejarle a tus hijos es darles un ejemplo de un hombre piadoso que teme a Dios y enseñarles cómo temer a Dios. Todo lo demás vendrá por sí solo. Dios recompensará esa devoción y ese esfuerzo. ¿Sabes? A mí de nada me serviría tener como hijo un gran empresario si va rumbo al infierno. Y peor aún, si eso es lo que le va a enseñar a mis nietos. No, eso yo no lo quiero para mí y para mis descendientes. Yo quiero ser aquel que teme a Dios y enseña a los suyos a temer a Dios. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Cómo impactas a los que están cerca de ti? Y luego se nos da otro beneficio, versículo número 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Este hombre es un hombre próspero, pero su prosperidad es muy diferente a aquellos que no conocen a Dios. La casa de aquel que teme a Dios tendrá cosas de un gran valor. Claro, desde el punto de vista de Dios. Sin duda alguna, Dios puede dar riquezas materiales a quien Él quiere. Así lo hizo con Abraham, lo hizo con Job, con David, con Salomón. Pero sabes, hay cosas más valiosas que los bienes materiales. Por ejemplo, la provisión de Dios a los hijos del justo no tiene precio. El que yo sepa que Dios va a proveer a mis hijos, ¿con qué lo puedo pagar? Dice Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue o pida pan. ¿O qué tal? Una reputación intachable. No tiene precio, no se puede comprar ni con grandes riquezas. Dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Sí, yo prefiero tener una reputación, un testimonio intachable delante de Dios que riquezas con un nombre manchado. ¿Y qué tal la sabiduría que da Dios? Es más valiosa que las piedras preciosas. Dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no se compara con ella. Mira, el hombre que teme a Dios es bienaventurado porque poseerá cosas que no se pueden comprar con el dinero. Busca las grandes riquezas espirituales. ¿Cuánto estarías dispuesto tú a pagar para ver que tu descendencia camine rectamente ante Dios? Sí, como puedes ver, eso no tiene precio. ¿O cuánto estarías tú dispuesto a pagar por tener una familia funcional? Funcional. Como puedes ver, esto es algo que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Mira, una persona va a tener una vida atractiva cuando conoce a Dios verdaderamente. También cuando teme a Dios, pero también cuando se parece a Dios. Una persona así no va a pasar desapercibida y muy seguramente muchos van a decir, yo quiero lo que Él tiene. Yo quisiera ser como Él. ¿Por qué? Porque está reflejando al Dios de las bendiciones. Mira lo que nos dice el versículo número 4. Este hombre se parece a su Dios. Dice el versículo número 4. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Dice que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Quien teme a Dios no pasa desapercibido. Es como luz en medio de la oscuridad. Las personas voltean, lo ven y dicen, yo quiero eso. Y sabes, este hombre ve las cosas que otros no pueden ver. Ve las cosas con los ojos espirituales que Dios le ha provisto. Por eso se conduce de una manera muy diferente
a los demás y por eso Él es luz. La Biblia dice que es clemente, misericordioso y justo, atributos con los cuales se describe también a su Dios. Dice Salmo 111:4 que Dios es clemente y misericordioso. Así es Dios. Dice Salmo 111:3 que Dios es justo y así se describe esta persona. Esta persona es atractiva porque refleja a su Dios. La diferencia de este hombre con aquellos que intentan hacer lo mismo y que no tienen una relación personal con Dios es la motivación. Este hombre no lo hace por sentirse bien con él mismo, aunque le ayuda a tener una satisfacción personal. No lo hace por ser admirado por los demás, aunque los demás, como lo hemos estado viendo, lo van a notar. Es clemente, misericordioso y justo porque se parece a Dios y está buscando agradarlo. Este hombre es difícil que pase desapercibido ante los demás porque es un reflejo piadoso de Dios y esta es la clase de hombres con las cuales yo me quiero relacionar. Este es el tipo de hombre con el cual yo quiero juntarme porque quiero aprender de él. Quiero ver más y más y más a Dios reflejado en mi vida y para ello me necesito juntar con este tipo de personas. Yo te pregunto, ¿a quién te estás pareciendo? ¿Cómo quién quieres lucir? Quien teme a Dios reflejará a Dios en su trato con los demás. Será clemente, misericordioso y justo, porque así es Dios. Mira lo que dice el versículo número 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Nuevamente describe la radiografía de este hombre. Este tipo de personas son generosas. Este hombre está en la posición de extender la mano y ayudar a quien lo necesita. Esto quiere decir que él no tiene escasez. Como es clemente, misericordioso y justo, no va a tomar ventaja de aquellos que están en necesidad. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honrará. Y así es este hombre. Así es este hombre. Él se parece a Dios. Por eso el versículo número 6 nos dice que no resbalará. Estará siempre firme. ¿Por qué? Porque está cimentado sobre los principios bíblicos. Ciertamente aquí implica que va a haber dificultades en su vida, van a venir los problemas, pero él no resbalará. Podrá estar firme, podrá estar parado porque está cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, dice que su memoria será eterna. Es decir, va a hacer cosas que van a ser recordadas. Dice Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Yo no sé tú, pero el día que yo me vaya, yo quiero dejar un buen legado y dejar cosas que se recuerden. El día que tú te vayas, ¿cómo serás recordado? No solo eso, este hombre que teme a Dios va a dejar cosas que van a ser también recordadas en el cielo, no nada más aquí. Dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este hombre es difícil que pase desapercibido ante los demás porque hace cosas dignas de ser recordadas. Esto es algo que yo anhelo. Esto es algo que yo deseo. Y esto es algo por lo cual que yo entiendo que debo trabajar
fuertemente día a día. Mira el versículo número 7. Esto es algo que me llama mucho la atención. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Otro beneficio de temer a Dios es una gran seguridad. En la adversidad pone sus ojos en Dios y no en el problema. Este hombre es como el que se nos describe en el Salmo 46. Dice Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, ni se traspasen los montes al corazón de mar. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. El temer, este hombre teme solamente a quien es digno de ser temido, a Dios. Por eso es bienaventurado el hombre que teme a Dios. Este hombre es difícil que pase desapercibido ante los demás porque mantiene la calma en medio de la adversidad. Se mantiene firme porque pone sus ojos en Dios y no en la dificultad. Dice el versículo número 8 que está asegurado su corazón y nuevamente se nos dice que no temerá. Su corazón no solo está firme, sino que también está asegurado. Esto nos habla de una confianza total, la cual es verdaderamente sobrenatural. Este tipo de confianza solo la puede proporcionar el Dios Todopoderoso. ¿Recuerdas? Cuando el Señor Jesús iba a dejar a sus discípulos, les dejó su paz y les dijo que no tuvieran miedo. Solo Dios puede hacer eso. Sin duda, estos discípulos pudieron hacer ese ministerio tan grande porque pusieron su confianza en Dios. Ciertamente, las tribulaciones llegarán a la vida. Y en la adversidad, ¿de quién te vas a agarrar? Mira, agárrate fuertemente de Dios para que obtengas seguridad y esos temores se vayan. Porque si no lo haces, seguramente lo que abrazarás es el problema y ese problema te llenará de temor. Pero no así este hombre bienaventurado que teme a Dios, porque está confiado en su Dios. Mira, dice que no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. El salmista sabe que Dios le dará la victoria sobre sus enemigos al final. Y esto es algo que nos debería de animar como hijos adoptados por Dios. Dios ya ha vencido nuestros peores enemigos. Por eso nos podemos parar con confianza y podemos estar seguros. ¿Cuáles son los enemigos que tenemos como hijos de Dios? Uno de ellos es el mundo. Pero mira lo que nos dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Sobre aviso, no hay engaño. Esta vida es compleja y hay muchas aflicciones. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno de nuestros enemigos ya es vencido por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es otro de nuestros enemigos? El diablo. Pero mira lo que nos dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, a él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo ya venció otro enemigo poderoso. Y también ha vencido otro enemigo poderosísimo que tenemos, que es la muerte. Dice 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso este hombre está confiado. Este hombre no puede pasar desapercibido porque está seguro que Dios ha vencido a sus peores enemigos y puede seguir adelante. Puede seguir adelante. Los enemigos del creyente vendrán constantemente a querer infundir temor. Por eso
Debemos de agarrarnos de Dios y dar nuestro temor solamente a Dios, solamente a Él, para poder estar tranquilos en medio de estas tribulaciones. Versículo número 9. Este hombre se parece a Dios. Dice que reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. La bendición de Dios llega a este hombre que teme a Dios a tal grado que puede extender la mano para ayudar a los que le rodean. Su corazón se inclina a aquellos que tienen necesidad. El verso especifica que ayuda a los que verdaderamente tiene necesidad. Este hombre se parece a Dios. Dice Salmo 111:4, clemente y misericordioso es Jehová, como lo leímos anteriormente. Él se compadece de aquellos que tienen necesidad. Este hombre no puede pasar desapercibido porque se parece a su Dios. Y yo quiero parecerme a mi Dios. Y yo sé que tengo que trabajar para ello. Mira cómo termina este salmo, versículo número 10. Lo verá el impío y se irritará. Aún los impíos ponen sus ojos en este hombre. El canto termina con una radiografía muy interesante del corazón ahora de los que no tienen temor de Dios. Esta persona que se describe en este verso es aquel que no atendió el llamado de temer a Dios en el Salmo 111:10. Es impío, no se parece a Dios porque no le teme, no le obedece. Los malvados no pueden ver que Dios bendice a los suyos y se enojan en gran manera. Dice la Biblia que cruje los dientes y se consumirá. Cuando habla de crujir los dientes, indica un enojo intenso. No habla de que tienen dolor. Ellos están molestos verdaderamente. Pero la Biblia dice que el deseo de los impíos perecerá. Es decir, los planes que ellos tienen, a final de cuentas, tarde o temprano llegarán a su fin. Este canto habla de la fidelidad de Dios con aquellos que le obedecen. No es acerca del hombre, es acerca del Dios que bendice a su pueblo que ha escogido. Quien obedece a Dios es porque primero lo ha conocido realmente, como lo expresó el Salmo 111. Después le obedece, y lo obedece no por conveniencia, sino por una gran admiración, por un gran agradecimiento. Así es como vienen las bendiciones, con las motivaciones adecuadas. Y todo empieza con una relación con Dios. En nuestros días, tristemente, muchos quieren las bendiciones, pero no quieren nada que ver con el Dios de las bendiciones. Estamos acostumbrados a obtener los beneficios sin ningún compromiso y sin ningún esfuerzo. Queremos los lugares de prominencia, pero sin pagar el precio que se requiere para llegar ahí limpiamente. Para obtener estas bendiciones de Dios, primero tienes que ponerte a cuentas con el Dios de las bendiciones. No te puede bendecir porque le has ofendido con tus pecados. Tienes que arrepentirte verdaderamente y pedirle perdón. Después, acepta el único camino para llegar a Él, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada ni nadie te llevará a Dios, solo Jesucristo. Entonces, cuando tú oras y te pones a cuentas con Dios, tendrás un cambio impresionante, verás la vida con otros ojos, te habrás reconciliado con Dios y las bendiciones no tendrán valor, aunque ellas vendrán, porque lo que tendrá valor es el Dios de las bendiciones para ti. Le alabarás por quién es Él y no solamente por lo que te da. Y si tú ya lo has hecho y si eres un hijo de Dios, entonces, que tu vida refleje esto para que todos vean que tú te pareces a tu Padre Celestial, y así serás una vida que no pasará desapercibida ante los demás. Mira, recuerda lo que hemos visto y piensa, ¿has pecado de querer las bendiciones de Dios sin tener un compromiso con el Dios de las bendiciones? No debería de ser así. No debería de ser así. Cuando la gente te ve, ¿a quién reflejas? ¿A Dios o al mundo?
Si eres un hijo de Dios, deberías reflejar a Dios. ¿En qué área de tu vida no te pareces a Dios y necesitas pedirle que te moldee, que trabaje en ti? Que sea el Espíritu de Dios hablando a tu corazón e indicándote lo que debes de hacer, haciendo cambios esta semana u hoy mismo para que reflejes a tu Dios y seas luz en medio de la oscuridad y seas una vida que no pasa desapercibida, que seas una vida atractiva como la de este hombre en el Salmo 112. Pero recuerda, debes de conocer a Dios, debes de temer a Dios y debes parecerte a Dios. Debes parecerte a Dios.